Hola, un cariñoso saludo desde Chile. Soy el doctor Ignacio Cortines. Para mí es un placer y un honor estar de nuevo en un curso TIVA México. En especial un cariñoso saludo a los organizadores, un agradecimiento al doctor Alarcón, Jesús Alarcón y al doctor Eberto Muñoz. Bueno, la charla que voy a dar hoy en el curso es robots farmacológicos en TIVA. Espero que puedan llevarse algún mensaje que les sea útil, aunque parezca una charla bastante futurista y poco practicable. Partiremos por tratar de definir qué es un robot. Y esto no es una definición tan clara porque hay varias definiciones en la literatura. Una que encontré bastante simpática es la de Karel Capek, un dramaturgo en 1920 que los definió como esclavos que realizan el trabajo humano con alegría, para que los humanos puedan así disfrutar de la vida sin preocupaciones. Esta es una muy bonita definición porque hace ver al robot como algo positivo, algo que va a ayudar al ser humano y que hace finalmente la pega pesada, el trabajo pesado, pero lo hace con alegría, lo hace sin reclamar y por lo tanto es algo que nosotros debiéramos asimilar cuando viene tecnología de estas características a pabellón y no verlos con temor ni con un poco de sensación de que nos vienen a reemplazar, sino más bien abrir la mente y esperar cosas positivas de esta ayuda de nueva tecnología. Otra definición es, por ejemplo, la que se encuentra en Wikipedia, que define al robot como una máquina diseñada para ejecutar una o más tareas automáticamente. Está el ejemplo de la industria del automóvil, ya de los años 80, donde se incorporaron robots para en los procesos de fabricación. Y esto da una idea entonces bastante operativa y simple de la definición de un robot. Una tercera definición de un robot que encontré también buscando en la literatura es la de la dirección del Centro de Máquinas Inteligentes de la Universidad de McGill, quien dice que un robot tiene que ser capaz de hacer mediciones del mundo, capaz de tomar decisiones y ser capaz de ejecutar acciones. Entonces dicen, si una cosa tiene las tres partes, podríamos llamarla robot. Esto es una definición que yo encuentro la más exigente y probablemente la más avanzada para definir a este tipo de tecnología. El ejemplo es la aspiradora robot que pongo al lado, donde finalmente si la analizamos veremos que es capaz de medir porque hace una planimetría del lugar donde está puesta a trabajar, es capaz de planificar un recorrido por donde va a hacer su tarea y es capaz obviamente de ejecutar el plan de aspiración y hacerlo bastante bien sin reclamar en forma digamos alegre y prestar una ayuda importante en las labores del hogar. Bueno, ya definimos lo que era un robot, vamos a encontrar también que hay distintos tipos de robots. Uno que son los robots mecánicos, que son aquellos robots que reproducen automáticamente las tareas manuales. Un ejemplo en anestesia es el sistema de intubación de Kepler, que es simplemente un brazo robótico manejado por un joystick. Aquí lo que hace el brazo es imitar lo que haría un brazo de un ser humano con bastante precisión, pero todas las maniobras finalmente están controladas por un cerebro humano a través de los movimientos de un joystick. Además de los robots mecánicos, en anestesia vamos a encontrar los robots farmacológicos, que es fundamentalmente el tema de esta charla, y que se definen como sistemas de administración de drogas diseñados para mantener parámetros específicos de interés lo más cerca posible de un valor objetivo definido. Si uno analiza con detalle esta frase, esta definición, uno claramente piensa en las bombas de TCI o bombas inteligentes, en que se trata de mantener un parámetro lo más cerca de un valor objetivo, como es la concentración plasmática. Y uno dice, eventualmente, estas bombas son robots entonces farmacológicos. La verdad es que los sistemas TCI son considerados por algunos como los primeros robots farmacológicos en anestesia, debido a que calculan los bolos y tasas de infusión para mantener las concentraciones estables en el tiempo, y eso lo hacen en forma automática, y lo hacen mejor que el control manual.
El problema es que no miden concentraciones y por lo tanto trabajan con predicciones de las concentraciones basadas en modelos farmacocinéticos, lo que es una limitante para una definición de un robot un poco más avanzado. La mayor limitante entonces de los sistemas TCI son sus errores predictivos. Por una parte tenemos pocos modelos y estos pocos modelos entonces no son capaces de representar bien la variabilidad observada en la población de nuestros pacientes. Y esto por consiguiente produce que tengamos que trabajar con predicciones erróneas en muchos de ellos en clínica. Una forma de disminuir entonces el error predictivo de los modelos es desarrollar nuevos modelos con más covariables capaces de predecir entonces la variabilidad entre las personas de mejor manera. Estos son los llamados modelos universales que son construidos con datos de una población muy variada. Por ejemplo, el caso de Propofol en el modelo de L-Level publicado en Anestesia y Analgesia el 2014 involucra varias covariables y permite administrar esta droga en niños pequeños, recién nacidos, inmaduros en su clearance, hasta personas añosas, obesos mórbidos y una gran gama de variabilidad poblacional, lo que lo convierte en un modelo mucho más versátil y capaz entonces de disminuir el error por la variabilidad entre las personas. Así como ocurre con el caso del Propofol, también tenemos un modelo universal de remifentanil hecho por el mismo grupo de L-Level publicado en Anesthesiology del 2017, donde también tenemos un modelo bastante más complejo con muchas covariables que es capaz de ser usado en una población bastante variable que incluye también desde niños hasta ancianos. Otra estrategia posible para disminuir el error predictivo de los modelos es justamente lo contrario. En vez de hacer modelos con datos de una población muy variada, es de desarrollar modelos específicos para cada población, como por ejemplo modelos pediátricos, modelos para obesos, modelos para ancianos. Y esto entonces hace que estos modelos, al usarlos en estas poblaciones, puedan predecir de mejor manera sus características propias. Sin embargo, pese al avance en estos modelos tanto universales como específicos, vemos que hay una gran variabilidad en la población que igual resulta difícil predecirla con los modelos actuales. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar con nuestros modelos de TCI en la práctica clínica? Bueno, lo que se hace es ajustar manualmente los targets de las concentraciones al efecto observado y de esta forma vamos titulando a cada paciente individualmente de acuerdo a lo que vamos observando en el efecto. Entonces, el target lo vamos modificando nosotros de acuerdo a la respuesta que vemos en el paciente. Esta misma aproximación que hace el clínico con los sistemas TCI es lo que se ha tratado de hacer con el desarrollo de nuevos sistemas que reciben información del paciente para ajustar la administración del fármaco. Estos son los llamados sistemas closed loop, que finalmente lo que pretenden es controlar el efecto, medir el efecto y controlar el efecto en vez de una concentración plasmática. Volviendo a la definición de qué es un robot farmacológico, yo me quedo entonces con la definición de que los robots farmacológicos son sistemas de circuito cerrado, capaces de controlar con precisión las dosis de fármaco anestésico a un valor de efecto preestablecido. Es decir, estos sistemas tienen que ser capaces de hacer mediciones del efecto, incorporar esa información para tomar decisiones y ajustar las dosis basadas en este efecto medido y ser capaces de ejecutar entonces acciones a través de la bomba de infusión, subiendo o bajando entonces la concentración. Esto reúne entonces la definición de un robot más avanzado y creo que es una mejor definición para el avance que significa la tecnología de circuito cerrado o closed loop. Los sistemas de circuitos cerrados en todo caso no es tecnología nueva, no son ideas nuevas y los primeros esfuerzos por desarrollar este tipo de sistemas datan de 1950, con los trabajos de Bickford que describiendo un sistema para monitorear y mantener la profundidad anestésica basada en señales del electroencefalograma. A los trabajos de Bickford después se unieron los trabajos del grupo de Schwilden en Alemania,
donde utilizaron la frecuencia mediana del electroencefalograma y un controlador para administrar metoexital. Después vinieron trabajos de Kenny, del grupo de Kenny, que usando potenciales auditivos evocados controlaban la administración de Propofol con sistemas de circuito cerrado. Y finalmente, después de la aparición del BIS en el mercado en 1994, ya muchos grupos se sumaron y utilizaron este índice bastante objetivo y validado para controlar sus sistemas de circuito cerrado. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? La verdad es que se han mostrado ventajas en términos de mejor rendimiento en comparación con TIVA manual y TCI, un mejor rendimiento con respecto a obtener un efecto más estable, con menos subdosificación, menos sobredosificación. Sin embargo, la relevancia de estos logros es todavía discutible y falta evidencia de mejoras significativas en resultados clínicos relevantes. En esta línea, quisiera mostrar este trabajo que apareció en Anesthesiology ahora hace poco, en el 2020, donde se compara un sistema de anestesia con sistemas de circuito cerrado múltiple y una administración convencional de anestésicos en términos de el control de sus variables y la recuperación neurocognitiva de los pacientes. Sin entrar en mucho detalle, este sistema que comparan aquí los autores es de un control automatizado de BIS, de ventilación mecánica y de administración de fluidos. Y lo que logran en términos de resultado es comprobar que con el sistema automatizado el valor de BIS es más estable y hay menos episodios de BIS menores de 40, la ventilación está mejor controlada y se evidencia menos episodios de hipocapnia, y también el aporte de líquidos fue más restrictivo usando los algoritmos del sistema automatizado. Bueno, estos pequeños diferencian resultados en comparación a la administración manual de estas variables, administración manual de los anestésicos para controlar estas variables, generó un impacto positivo en la recuperación neurocognitiva a la semana después de la cirugía. O sea, ya empiezan a haber un poco de evidencias que un mejor control automático de variables de manejo en pabellón pudiera tener algún impacto positivo en outcomes más relevantes. Esta evidencia todavía es débil, esta evidencia de este trabajo en particular todavía puede ser discutible, pero este es el tipo de trabajo que vamos a empezar a ver y que tiene que empezar a existir para poder tener evidencia de que la incorporación de esta nueva tecnología trae un beneficio para nuestros pacientes. Hay distintos tipos de sistemas de circuito cerrado. Los más simples son los que se llaman SISO por sus siglas, que significan Single Input, Single Output, lo que quiere decir que recibe información proveniente de una sola variable, por ejemplo el BIS, para controlar una sola variable, el BIS, aumentando o disminuyendo la dosis de anestésico, por ejemplo Propofol. Estos sistemas son bastante simples y si uno hace la comparación con el escenario clínico, probablemente son una sobresimplificación del problema. Normalmente el clínico recibe información de varias fuentes, no solamente del BIS, y es capaz de integrar e interpretar esta información para ejecutar una o varias medidas que no solamente van a ser la manipulación del target de Propofol. Es decir, el clínico va a considerar otros parámetros para ejecutar una respuesta y que puede tener o no que ver con el cambio en la infusión de Propofol, porque también puede tener que ver con otro tipo de medidas, como sería un cambio en el nivel de analgésico o un cambio en la adaptación al ventilador mecánico o un cambio en alguna otra medida que parezca aconsejable. Sistemas más complejos de circuito cerrado son aquellos con múltiples entradas y salidas, no como los sistemas anteriores que era de una entrada y una salida. Un ejemplo de estos sistemas es el MaxSleepy, que tiene bastantes ya trabajos ejecutando anestesias autónomas. Este sistema, por ejemplo, controla la hipnosis, la analgesia y el bloqueo neuromuscular, y lo hace a través de medición de variables como el electroencefalograma,
presión arterial y frecuencia cardíaca para la analgesia y relajación muscular a través de miografía de sonido. Estos sistemas más complejos pretenden entonces ofrecer una solución más integral y más autónoma de la anestesia. El anestesista es capaz de aprender a manejar escenarios complejos que son difíciles de simplificar en algoritmos basados en reglas. Y esa es una limitante que los sistemas de circuito cerrado, tanto los simples como los de múltiples entradas, siguen teniendo. Es decir, los escenarios complejos donde el anestesista integra información de distintas fuentes y es capaz de filtrar de acuerdo a lo observado, a su experiencia, es difícil de traducir en algoritmos basados en reglas y estos circuitos cerrados entonces siguen siendo incapaces de reproducir este pensamiento crítico del clínico y por lo tanto están lejos de poder ser un sistema que pueda reemplazar al clínico, sino más bien son sistemas que van a ir en ayuda del clínico para facilitar su labor en el quirófano. Los nuevos avances en los sistemas de closed loop entonces han sido enfocados para mejorar estos algoritmos basados en reglas, estos sistemas que controlan entonces el efecto. Y el avance más notorio en esto es la incorporación de la inteligencia artificial en los algoritmos de control de los robots farmacológicos. La inteligencia artificial es la capacidad de una computadora para aprender de la experiencia, al igual que la mente humana. La cognición humana es posible debido a la organización en redes y casi todo el aprendizaje automático se basa en redes neuronales. Hay un intento por imitar la organización neuronal con algoritmos matemáticos. Esto es lo que se llama en inteligencia artificial el deep learning. Actualmente es posible entrenar una red neuronal para predecir el BIS en función de las velocidades de infusión de propofol y remifentanilo. Su capacidad predictiva se ha visto es muy superior a las hechas por modelos PKPD tradicionales. Este es un ejemplo de una construcción y entrenamiento de una red neuronal para predecir el BIS en anestesia. Este es un trabajo de Lee del año 2018 y hay varios trabajos ya que han mostrado las capacidades de la inteligencia artificial en farmacología. En la figura ustedes pueden ver cómo en la izquierda la historia de la infusión de propofol, es decir, las velocidades de infusión durante una cirugía, y la historia de las velocidades de infusión de remifentanil durante la cirugía es incorporada en un sistema de redes neuronales donde cada nodo está dispuesto en distintas capas y donde hay interacción entre las distintas neuronas. Y estas neuronas no son más que ecuaciones matemáticas que extraen parte de la información que viene de la infusión de propofol y remifentanil. Bueno, estas redes que está dispuesta en capa se va entrenando para producir entonces una simplificación, una complejización de la información primero en interconexiones y luego una simplificación hacia la derecha que termina en un solo resultado, que es la predicción, en este caso, del índice biespectral. A su vez, otra información puede ser incorporada a esta red, como por ejemplo las covariables de edad, género, peso, talla o cualquier otra información que parezca relevante incorporar para mejorar la capacidad predictiva del modelo. ¿Cuáles son algunas ventajas del modelo de aprendizaje en comparación al método tradicional de nuestros modelos PKPD? El modelo de aprendizaje no requiere muestreo de sangre y concentraciones del fármaco, solo requiere un historial de dosificación y un efecto medido. Esto es una gran ventaja porque sabemos lo costoso y lo engorroso que es tomar concentraciones en un gran número de pacientes, digamos. Los efectos de varias covariables se pueden probar fácilmente, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Además, la interacción de más de dos medicamentos puede modelarse agregando otras entradas de memoria a largo y corto plazo.
Es decir, estos modelos son muy flexibles, son muy robustos y se puede incorporar gran cantidad de datos y entrenar a las redes con manejo de gran cantidad de datos es una de las fortalezas de la inteligencia artificial, a diferencia de los modelos tradicionales PKPD, donde cuesta bastante hacer estudios con múltiples covariables. Como clínicos no tenemos por qué saber cómo se construye un modelo PKPD tradicional y cómo se van analizando los datos. De la misma forma, como clínicos tampoco tenemos que ser expertos en cómo se entrena, por ejemplo, una red neuronal. Pero para tener una idea, el entrenamiento consiste en ajustar cada uno de los pesos de las entradas de todas las neuronas que forman parte de la red para que las respuestas de la capa de salida se ajusten lo más posible a los datos que conocemos. Y este proceso se repite con muchos datos. Por ejemplo, en la figura ustedes ven el uso del entrenamiento de una red neuronal para reconocimiento facial, en este caso un gato. Y entonces para entrenar esta red se van a disponer de múltiples fotos que van a ser expuestas a esta red neuronal compuesta en este caso por 1, 2, 3, 4 capas. Cada vez que aparece una foto, el algoritmo va a ir cambiando los pesos entre la distinta información y va a ir ajustando los pesos entre las diferentes interconexiones hasta obtener un resultado óptimo de predicción al final. Esto se repite, se itera muchas veces hasta que la red es capaz de predecir con la mayor precisión posible el resultado. El reconocimiento facial ya es una realidad en múltiples plataformas y es de la misma forma como también entonces se puede aplicar en farmacología a través de datos clínicos para predicción de alguna variable de interés médico. La mayor ventaja del modelo de aprendizaje es su capacidad para manejar entonces gran cantidad de datos. Una red neuronal entrenada con millones de pacientes anestesiados tendría una comprensión mucho más profunda de la relación dosis-efecto y su variabilidad que cualquier anestesista o modelo PKPD actual. Hay una idea mucho más extensa de esto de las redes neuronales y su aplicación en farmacología en una muy bonita editorial de Pedro Gambús y Steve Sheffer para el que le interese entender un poquito más lo que es la inteligencia artificial para los anestesistas. ¿Cuáles son las barreras para la incorporación de robots farmacológicos? Hay varias. Una de las más importantes es que los médicos, los anestesistas, temen que la automatización pueda reemplazarlos en el quirófano y eso genera una resistencia en la incorporación de estos nuevos sistemas de automatización. Por otro lado, debe haber una necesidad o justificación, es decir, si vamos a incorporar nueva tecnología con los costos y cambios que eso conlleva, esto debe traducirse claramente en ventajas que sean cuantificables para los anestesistas y para los pacientes. Finalmente debe haber una validación, o sea, estudios rigurosos que hagan, que den cuenta de la seguridad de introducir nueva tecnología en reemplazo de la tecnología ya existente. Un buen ejemplo de los problemas que puede tener la incorporación de estos nuevos sistemas de automatización o robots farmacológicos en la práctica clínica es el del sistema CEDASYS introducido por Johnson & Johnson en el año 2013. Este sistema, si ustedes recuerdan, era un robot farmacológico diseñado y aprobado por la FDA para sedación leve a moderada en endoscopías. Tras su aprobación por la FDA, fue retirado del mercado el año 2016 debido a las pésimas ventas. ¿Cuáles fueron las razones del fracaso del CEDASYS? La verdad que son varias, y por eso sirve de un buen ejemplo. Uno, fue percibido como una forma de reemplazar los servicios de anestesia en el área de la endoscopía. Esto generó inmediato rechazo por parte de los anestesistas y una dificultad adicional entonces en la incorporación de esta tecnología. Por otra parte, este fue un sistema diseñado para uso por los gastroenterólogos, y los gastroenterólogos no están entrenados para asumir la responsabilidad adicional de sedación con propofol.
Por lo tanto, no había una necesidad por parte de los gastroenterólogos que estaba siendo cubierta por este nuevo sistema. Un dispositivo diseñado para ser utilizado por anestesistas hubiera probablemente tenido más éxito. Como anestesistas sabemos que los pacientes que reciben Propofol no desean sentir nada y los endoscopistas no desean que el paciente se mueva. La idea entonces de una sedación leve a moderada en endoscopía no parece viable, y eso fue en parte lo que le pasó a este sistema, y fracasó a los 3 años de haber sido incorporado. De las grandes limitaciones actuales para la incorporación y desarrollo de robots farmacológicos con inteligencia artificial está el tener acceso a bases de datos grandes aptas para entrenamiento de redes. Por otra parte, todavía faltan pruebas rigurosas de validación clínica y seguridad. Y obviamente el costo económico de la incorporación de esta tecnología también va a ser un factor limitante para la masificación de esto. Como conclusiones, me gustaría dejar la idea de que la integración de los robots farmacológicos en la práctica clínica tiene como objetivo ayudar al clínico en la dosificación del paciente y no reemplazarlo. Esto es lo mismo de la evolución de la TIVA manual a la TCI. Estos robots más simples que fueron las TCI vinieron a simplificar la dosificación de nuestras drogas anestésicas y no a competir con el anestesista. Un buen clínico en el futuro tendrá que ser capaz de interactuar con múltiples sistemas de ayuda automatizados. Esto es parte del futuro y la incorporación de tecnología es parte de lo que va a haber que aceptar como ayuda que va a llegar al clínico. Sin embargo, como clínicos y con nuestra experiencia, debemos también saber qué parte de esta tecnología será útil y cuál no será útil, cuál se justifica incorporar y cuál no. Entonces, debe haber estudios para determinar el impacto clínico de los nuevos sistemas automatizados y saber entonces bien cuáles sistemas valen la pena incorporar y cuáles pueden ser un problema. Con esto finalizo esta charla, espero que se puedan llevar algún mensaje útil, aunque parezca bastante alejado de nuestra práctica habitual. Yo creo que es importante saber qué es lo que está pasando y hacia dónde va la tecnología de la TCI y los nuevos sistemas hacia el futuro. Muchas gracias.